Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. El gusto inmenso que me da saludarlos, poder finalmente compartirles esta vista hermosa de la capital sueca, Estocolmo. Esta vez el clima sí nos permitió salir, aunque hay unas nubes grisecitas amenazando con traer algo de lluvia, pero bueno, pues ameritaba mostrarles un poco más de cerca la belleza de esta ciudad que ha sido cumbre. Ha sido sede de la Cumbre Mundial del Agua. Tendremos todo lo importante que ha ocurrido, desde luego, en este encuentro global tan importante. Aquí a mi lado, el Palacio del Ayuntamiento. Si quieren conocerlo en su interior, vamos a adentrarnos juntos, porque precisamente allí ocurrió ayer la premiación de los mejores proyectos para gestión del agua de todo el planeta. ¿Qué pasó con Suecia durante la pandemia? Recordar que en este país, dicen las campanadas, sí, que ya es hora de que empiece este programa y de que toquemos algunos de los temas más relevantes. ¿Qué pasó durante la pandemia en Suecia que funcionaron distinto al resto del planeta? Aquí no hubo confinamientos, aquí le apostaron a la inmunidad de rebaño. ¿Cuáles las cifras finales de esa decisión? Yo por lo pronto, ya lo indican las campanadas, me voy a un resumen de lo más importante porque son las 8 y tengo, sí, un resumen para ustedes de lo más importante que ocurre en México y en el mundo. Y es que revelaron el acuerdo de culpabilidad firmado por Ismael El Mayo Zambada, el ex líder cofundador del Cártel de Sinaloa. Un documento que fue dado a conocer por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En él aceptó el cargo de delincuencia organizada en Nueva York y en Texas, también la cadena perpetua como pena máxima, y accedió al decomiso de 15,000 millones de dólares, así como a renunciar a su derecho de apelar la sentencia. Y se llevó a cabo la audiencia de Abigail González Valencia, alias El Queenie, principal operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, en la Corte de Columbia, en los Estados Unidos. La Fiscalía lo acusa de crimen organizado, tráfico de cocaína, metanfetamina y uso de armas de fuego. Dice tener más de 76,000 documentos como evidencia. Y se despide la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Su mensaje final destacó que el organismo ejerció recursos públicos con estricto cumplimiento de la ley y, a pesar de la adversidad, no respondió con estridencias. El INE y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se reunieron para discutir el proyecto en la materia. Abordaron temas técnicos de la autoridad electoral, fiscalización, votación. El instituto, se dijo, dispuesto a colaborar. Y la austeridad es para otros. El saliente presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, está en medio de la polémica por una casa en Tepoztlán, una casa que él ya explicó, está pagando a crédito, tiene un valor de 12 millones de pesos. Él había, de hecho, compartido que tenía esta propiedad desde 2022. Hoy Donald Trump va a encabezar una gran reunión en la Casa Blanca. Se analizará el plan para el día después de la guerra en Gaza. De acuerdo al enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, se podrá ver lo robusto y lo bien intencionado que es el proyecto. Y bueno, pues vamos justamente a esta información muy importante que tiene que ver con el Mayo Zambada. Y es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya reveló el acuerdo de culpabilidad firmado por el ex líder y cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, luego de su audiencia de lunes, en la que reconoció 2 cargos por narcotráfico, un documento que incluye aceptar su culpabilidad por delincuencia organizada en Nueva York y en Texas. Además, la cadena perpetua como pena máxima. El número 2 del cártel de Sinaloa accedió al decomiso también de 15,000 millones de dólares, sí, 15,000 millones de dólares en bienes, activos. Renunció además a su derecho de apelar la sentencia. A diferencia de Ovidio Guzmán, el ratón, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el acuerdo de El Mayo no contiene una cláusula sobre colaboración con las autoridades norteamericanas. Mientras tanto, Pam Bondi, que es la fiscal general de los Estados Unidos, se reunió con el presidente Trump, a quien le expuso la declaración del Mayo como una gran victoria. Lo calificó, junto al fundador del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, como uno de los peores narcotraficantes de la historia y uno de los principales responsables de meter drogas a la Unión Americana. El Mayo pled guilty
and he was the co-founder of Sinaloa Cartel with El Chapo. And there's even a Narcos Netflix series about these guys. Well, now we know the ending. He's going to die in an American prison. En México, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, habló de la culpabilidad que aceptó el Mayo Zambada en los Estados Unidos. Dijo que se tienen que abrir las investigaciones y acerca de los policías, militares y políticos sobornados por el capo, que es lo que todos queremos saber quiénes son. Bueno, dijo que en México hay un modelo de justicia sin impunidad, se trate de quien se trate. Creemos que se tienen que abrir las investigaciones de la información que vaya saliendo, pero creo que es una buena noticia que la propia fiscal de Estados Unidos plantea que como nunca está habiendo colaboración entre ambos países para avanzar. Por otro lado, Jorge Romero, que es el presidente de Acción Nacional, aseguró que el exsecretario de Seguridad Federal, Genaro García Luna, nunca perteneció a ese partido. Las declaraciones ocurren luego de que la presidenta Sheinbaum justamente dijera que el director de la DEA, Terry Cole, ubicó al exfuncionario como un gran delincuente al nivel del Chapo Guzmán y del propio Mayo Zambada. Pero déjeme ir a esta información en torno a los narcotraficantes expulsados de México. El Departamento de Justicia estadounidense presentó ayer ante la Corte de Columbia a Abigail González Valencia el Queenie, que es el principal operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, cuñado de Nemesio Ceguera el Mencho, líder de esa organización criminal. Enfrenta 3 cargos: crimen organizado, tráfico de cocaína y uso de armas de fuego. Durante la audiencia, que duró 15 minutos, la Fiscalía notificó a la jueza Howell que para el juicio de este capo tiene más de 76,000 documentos y además grabaciones que prueban su culpabilidad. El Queenie fue enviado a la Unión Americana el 13 de agosto junto a otros 25 capos. En México ya tenía 10 años preso, luego de ser detenido en Puerto Vallarta en 2015. Mientras tanto, en México, un juez de Matamoros, Tamaulipas, sentenció a 28 años de prisión a José N., alias El Gato, es integrante de la familia michoacana, detenido en la Ciudad de México desde 2010, acusado por delitos contra la salud, portación de armas, cartuchos. La Fiscalía General informó que ya se encuentra cumpliendo la condena en el Ceferezo 4 de Tepic, en Nayarit. Y la violencia, sí. Ayer les informé de este enfrentamiento en Sinaloa, específicamente en Escuinapa. Narcobloqueos que paralizaron más de 4 horas algunos tramos carreteros de este municipio. Al respecto, la Fiscalía Estatal informó del descubrimiento de 2 cuerpos en un camino de terracería, en el camino hacia El Camarón, que presuntamente murieron durante este enfrentamiento. En otros temas, Norma Piña ya cerró su gestión como presidenta de la Suprema Corte con un informe de sus últimas actividades. Ante el Pleno del Máximo Tribunal destacó que el organismo ejerció recursos públicos con total transparencia. Destacó además que pese a la adversidad, no hubo estridencia. Lo que sí es que fueron víctimas, dijo, de asedio, calumnias y desinformación. No respondimos con estridencias, respondimos con sentencias. No apelamos nunca a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al derecho. Por cierto, en el informe de gestión del ministro Javier Lainez, el presidente de la segunda sala de la Corte, reveló que de los 47 asuntos pendientes que dejan, 36 son de la ministra Lenia Batres, quien sí seguirá formando parte de la nueva Corte. Precisamente Lenia Batres y Yasmín Esquivel no asistieron al último informe de la ministra Piña. Las llamadas ministras del pueblo, muy cercanas a, parte de la 4T, estaban convocadas para la sesión, no llegaron, tampoco llegaron los ministros del Tribunal Electoral y del Consejo de la Judicatura, así que asistieron pocos a la despedida de esta Corte. En cuanto al Tribunal Electoral, ya aprobó la validez de la elección del Tribunal de Disciplina Judicial, desestimó el tema de los acordeones. Dijo que se declara la validez. La magistrada presidenta Mónica Soto y el magistrado Felipe de la Mata argumentaron otra vez
que pues se trata de una sospecha, pero que no hay indicios de que se hayan usado en la jornada. Así que, bueno, pues con acordeones a la vista de todos, se da por válida la elección judicial. La otra reforma, la electoral. Ayer se realizó la primera reunión entre la Comisión Presidencial y los consejeros del INE. Lograron un acuerdo previo a la redacción del proyecto. El encuentro fue ahí en Gobernación. Y bueno, hablaron de temas técnicos, los controles de la autoridad electoral, la fiscalización. El instituto se dijo dispuesto a colaborar con estos temas. Por su parte, Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado, ya adelantó que va a respaldar la reforma, pero pidió que se escuchen todas las voces. Aclaró que a pesar de estar a favor, no quiere decir que apoye la desaparición de los plurinominales. En caso del recorte del presupuesto a los partidos, propuso una disminución del 50% del financiamiento, siempre y cuando los recursos se distribuyan de forma pareja, fíjese, entre todas las fuerzas políticas. Y entonces ahí sí, pues saldría ganón el Partido Verde. O sea, no importa de qué tamaño es el porcentaje de tu votación, lo que ellos proponen es que a todos les den el mismo presupuesto. Bueno, y está el tema de la CURP biométrica. Un juez federal ya concedió las primeras suspensiones contra la entrega de datos sensibles. Fue a 2 personas que presentaron pues estos recursos porque justamente cuestionan la constitucionalidad de estos cambios. La medida estará vigente hasta el 1 de septiembre, que será el día en que se decidirá si se conceden de forma definitiva las suspensiones. Pero me enlazo ahora con mi compañero José Antonio García. Recorres las calles del centro histórico y sé que hay caos. ¿Qué genera este caos? Platícanos, el gusto que me da saludarte. Hola, muy buenos días. Hola Pau, muy buenos días. Pues un desalojo que está llevándose a cabo en estos momentos en apoyo a un mandato judicial. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están resguardando en estos momentos la calle de República de Cuba, frente al número 11, este edificio que bueno, pues están desalojando al menos a 10 familias que ocupan este predio. Cerrada la circulación para quien se va a desplazar de las inmediaciones de la zona de la calle de Palma hacia el eje central Lázaro Cárdenas por todo este resguardo que mantiene la policía. El reporte que tenemos, Pau, muy buen día. Y te lo agradezco muchísimo, seguimos al pendiente, gracias. Gracias y buenos días. Y fíjense, en distintos estados de México hay escenarios donde, pues a pesar de las tormentas que provocan severas inundaciones, los ciudadanos viven en protestas por la falta de agua. Estos contrastes que ya mencionábamos, sequía y después inundaciones durante la temporada de lluvias. ¿Te ha pasado algo como esto? En 2022, Monterrey enfrentó una de sus peores épocas de sequía. Miles de regios cerraban las calles para protestar y denunciar por la falta de líquido vital. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Pero su situación dio un giro inesperado 2 años más tarde, con la llegada de la tormenta Alberto en 2024 que trajo lluvias intensas, dejando inundadas varias zonas, colapsando ríos como el Santa Catarina y provocando daños en hogares y cortes de electricidad. Pero a pesar del aumento en las reservas de agua, irónicamente la escasez persistió en algunos puntos de la ciudad, por lo que los bloqueos de ciudadanos continuaron. No vayan al bloqueo, vénganse a la pipa. Repito. Estamos a 800 metros del bloqueo. A 800 metros del bloqueo. Vénganse para acá. Donde la gente se queja que no tiene agua. Aquí estamos con la pipa. Eso solo evidenció una realidad de Monterrey, su compleja dinámica en el manejo de la crisis hídrica de la región. Tenemos unas redes obsoletas de distribución de agua, tenemos plantas, tenemos presas que están muy viejas ya y que no han tenido el mantenimiento suficiente a lo largo de nuestra historia. Yo te diría que una acción inmediata es sustituir las tuberías. Situación similar enfrenta el estado de Jalisco, donde mientras el municipio de Zapopan se ha visto bajo el agua por las fuertes lluvias, hay otros municipios como Tlajomulco de Zúñiga donde miles de habitantes padecen la falta de agua. Y
qué decir de Tamaulipas, especialmente el sur, vive en crisis hídrica desde 2024, afectando a casi 1 millón de personas en los municipios de Tampico, Madero y Altamira, debido a sequías severas que secaron lagunas como la del Chairel y Escondida. Y aunque las autoridades implementaron trasvases y pipas para traer agua de otras cuencas, los esfuerzos han sido insuficientes. Especialistas coincidieron en que los principales factores que influyeron en la falta de agua ha sido el crecimiento poblacional de la ciudad, la falta de nuevas fuentes de abastecimiento y una gestión ineficaz del agua, informó Kevin Esqueda. Por fortuna se están haciendo ya esfuerzos muy importantes. Vamos a tener algunas de las soluciones planteadas por los grandes expertos en gestión del agua en unos minutos más, porque a eso vine hasta este lugar. No crean que nomás vine a pasear, queridos compañeros. Qué bueno que siguen con nosotros a través de Imagen Televisión y qué bueno que tengo la fortuna de reportarles desde Estocolmo, Suecia, todo lo relevante que ocurre durante la Cumbre Mundial del Agua. Voy a ir a esos temas, pero antes hay que pasar por el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y es que fíjese, ya están investigando las autoridades lo ocurrido con una persona, una mujer que fue baleada en el Hotel Congreso, allí en pleno Centro Histórico. Había ido a cambiar divisas al aeropuerto Felipe Ángeles, luego llegó un taxi que contrató en el mismo hotel. Un hombre se acercó y ahí le exigió el dinero, pero después le disparó en el abdomen, huyó en una moto donde ya lo esperaba un cómplice y la víctima pues fue llevada a un hospital. En las estaciones San Cosme y Normal de la línea 2 del metro se reportó también presencia de policías, buscaban justamente a los responsables, pero no hubo detenidos, así que pues aún le siguen la pista. Y fue agredido un periodista, Jorge Heras. Esto ocurrió afuera de la casa productora Casa Créala, allá en Mexicali, Baja California. 2 tipos se hicieron pasar por trabajadores de limpia y ahí estaban en la calle. El periodista llegó a las oficinas para conducir su noticiero y entonces vinieron los golpes primero, las patadas, después y al tratar de alejarse, el también director del portal de noticias Lindero Norte se cayó. Los agresores aprovecharon para seguir atacándolo y solo se detuvieron para escapar porque un coche que estaba pasando por la avenida Panamá tocó el claxon. Se asustaron con eso. La Fiscalía Estatal ya inició una investigación, pero no han sido detenidos. Sobre la agresión, esto dijo el periodista víctima de la violencia. No solamente era afectarme físicamente, sino también el entorno periodístico, más aún cuando me dicen que le baje de huevos. Sabían que yo llegaba a las 8 de la mañana, sabían que yo ahí trabajaba y pues bueno, al final del día sí tengo lesiones en el cuerpo, lesiones en el rostro. Un caso que seguiremos, por supuesto, porque si bien se han convertido en habituales las agresiones en contra de periodistas, es muy relevante que no queden impunes. Atentos pues a la Semana Mundial del Agua aquí en Estocolmo. Fíjense, he hablado con algunos de los grandes expertos en torno al tema y me gusta en este momento poder compartirles que no solamente en países que pueden resultarnos distantes se han implementado soluciones efectivas. En México tenemos ya un caso que es ejemplo para el resto del mundo. Jorge Arriaga, que trabaja en el Departamento de Seguridad Hídrica de la UNESCO y que de manera muy estrecha colabora con la UNAM, tiene justamente este ejemplo mexicano implementado en la Universidad Nacional Autónoma de México y que ha sido reconocido internacionalmente. Nos encantaría contar la historia de Ciudad Universitaria de la UNAM. Tenemos el programa de manejo, uso y reuso del agua en la UNAM, que fue reconocido por Corea también como una de las ciudades guías, ¿no? Porque lo que hacemos es un manejo integral del agua, manejamos economía circular, tenemos sistemas de captación de agua de lluvia, monitoreamos los sistemas pues las redes de distribución y lo más importante en Ciudad Universitaria es de los pocos lugares en México donde tú puedes tomar agua de los bebederos con toda seguridad.
Mi tarea aquí ha sido ir tras respuestas a problemas que tenemos en México. Por ejemplo, le compartíamos esta misma semana el caso de varias escuelas inundadas que tuvieron que interrumpir clases precisamente por las afectaciones por las lluvias. Pero, ¿qué tal le suena la posibilidad de tener escuelas donde el agua de la lluvia no se convierte en una maldición? Al contrario, se almacena y se utiliza durante la sequía. Ya también está ocurriendo en México. En México hay más de 17,000 escuelas sin acceso a agua. Y bueno, pues no se puede estudiar sin hidratación. ¿Ustedes ya están trabajando en eso? ¿De qué forma? Correcto, Pau. Escuelas con Agua es una iniciativa de Fundación Coca-Cola México que lo que busca es llevar sistemas de captación pluvial a las escuelas que no tienen agua. Un sistema de estos les permite aprovechar el agua de lluvia, sin duda, y más ahorita que están... abundantes. Exactamente. Y esta agua les dura de 3 a 5 meses aproximadamente. Estos sistemas permiten aprovechar esa agua y dirigirla para el uso de baños, lavado de manos, limpieza de aulas, etcétera. Otro punto muy relevante, de pronto hablamos sobre una mejor gestión del agua y pensamos en inversiones altísimas, sofisticadas, tecnología de punta, pero las más de las veces hay que empezar por la capacitación y ya con eso se hace una crucial diferencia. Por ejemplo, enseñándoles a los pequeños productores, a los pequeños agricultores, cuánta agua realmente necesitan en sus cultivos en vez de inundar completamente la parcela. Ahora, ¿cómo podemos tú y yo ahorrar agua, además de todo aquello que ya hemos aprendido y la obviedad de cerrar la llave? Bueno, pues aquí está la posibilidad que se comparte desde aquí. Cuando uno cree que está ahorrando agua porque le cierra la llave cuando se lava los dientes o porque te bañas en 3 minutos en vez de 10, o sea, ayuda. Pero es mínimo a comparación de tirar a la basura medio kilo de tortilla que se te desperdició. ¿Por qué? Porque la agricultura consume el 70% del agua que usamos los seres humanos. Entonces, desperdiciar una tortilla es desperdiciar muchísima agua que hay detrás. Por otro lado, la inteligencia artificial nos provee de nuevas herramientas todos los días, avanza a una velocidad inusitada y sí, por fortuna, ya se está aprovechando para tener pues un mejor aprovechamiento del agua. El uso intensivo de las nuevas tecnologías. Creo que están creciendo y acelerándose a un ritmo impresionante. Tenemos que utilizarlas justamente para capitalizar todas estas soluciones. Inteligencia artificial como aliada en el cuidado del agua. Fundamental, aliada fundamental, y creo que es una gran vertiente para cubrir y atender estas grandes problemáticas que estamos enfrentando. Pero déjeme ir rápidamente con mi compañero Ricardo Vitela, y es que hubo un accidente, una patrulla involucrada. Ricardo, ¿qué fue lo que pasó y dónde? Te escuchamos, adelante. Así es, Paola, ¿cómo están? Buenos días. Exactamente el eje 5 Oriente, Javier Rojo Gómez y la calle de Hidalgo. Es una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del sector Abasto que vaya impacto sobre uno de los postes de las cámaras de videovigilancia del C5 de la Ciudad de México. Los tripulantes de esta patrulla están lesionados, están a bordo de varias ambulancias. También colisionó contra otros 2 vehículos, mi estimada Paola, uno que ya se encuentra orillado, que es un carro plateado, y otro carro azul que se encuentra del otro lado de la acera. Los lesionados están exactamente pues a bordo de las ambulancias, le están dando los servicios hospitalarios y verán a qué hospitales los van a trasladar en esta zona de la alcaldía de Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México. Está acordonado, hay muchos curiosos en esta zona, el impacto fue bastante fuerte y bueno, pues no sabemos las consecuencias, más bien por qué venía muy rápido, se venía en persecución, hubo una emergencia esa patrulla, pero terminó impactada en uno de los postes que ya te he mencionado de las cámaras del C5 de la Ciudad de México. Así las cosas en el oriente de la capital del país. Uy, qué imágenes, te agradezco muchísimo y te pido sigamos atentos. Gracias, Ricardo. Muy buenos días para ti. Y tú tienes información en breve, Iram. Adelante. Gracias, Pau. Pues sí, nos arrancamos rápidamente porque la jornada violenta en Cuernavaca se registró. 2 casas fueron atacadas a balazos y 5 hombres fueron asesinados a tiros en distintos municipios. Además, en Atotonilco de Tula, en Hidalgo, autoridades lograron asegurar más de 26,000 litros de combustible, droga y 15 remolques tipo cisterna. En más información nacional, sobre la carretera Marte
Mártires de Cuilapa fue encontrada sin vida. La ex candidata de Morena a la alcaldía de Citala Guerrero, Lidia Tehuitzin Guillermo, junto a su esposo, aparentemente sufrieron un accidente. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que fue recapturado el interno que la tarde de lunes pues había fugado del área del Cerezo número 1 de Hermosillo. Y también la alcaldesa de Mérida en Yucatán, Cecilia Patrón, presume los atractivos turísticos de la entidad, pero no hace nada por cuidarlos. Algunos cenotes se han convertido en verdaderos tiraderos de basura. Ahí están las imágenes, con sus propios recursos, buzos especializados tienen que limpiarlos. Y también les comento que un desalojo de un edificio en la colonia Roma, en la Ciudad de México, se llevó a cabo. Todo esto terminó en una riña después de que los habitantes bloquearan las vialidades como forma de protesta. Hay una persona detenida. Y negaron un amparo contra las nuevas órdenes de aprehensión al exgobernador de Michoacán, así es, contra Silvano Aureoles. Es acusado de asociación delictuosa, peculado y lavado de dinero. Este señor sigue prófugo de la justicia. Información de los dineros, a ver cómo se cotiza el dólar este 27 de agosto. Está en 18 pesos con 78 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer con una pérdida de 0.62%. Tenemos información de última hora, así que me enlazo rápidamente hasta la redacción contigo, Kena Uribe. ¿Qué es lo que pasa? Te escuchamos atentos. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pao. Hubo un aparatoso accidente. Esta mañana un tráiler que transportaba impresoras volcó sobre la avenida Gustavo Vaz en Tlalnepantla, Estado de México. Como podemos ver en las imágenes, el conductor perdió el control y quedó atravesado a media vialidad, obstruyendo por completo los carriles en dirección a la Ciudad de México. Afortunadamente no se registraron heridos. En estos momentos, policías se encuentran traspasando la mercancía y así poder retirar el tráiler. Como vemos, quedó destrozado. Hay intenso tráfico, repito, es la avenida Gustavo Vaz en Tlalnepantla con dirección a la Ciudad de México para que tome sus precauciones o de preferencia evite la zona. Así las cosas esta mañana, Pao. Uy, pues Gustavo Vaz a esta hora de por sí tiene muchísima carga, ya me imagino con esto, así que tómenlo en cuenta. Gracias, muchísimas gracias, Kena. Y sigo en el Estado de México, donde se han detectado nuevos casos de montachoques. Fíjense, tenemos justamente las imágenes de cómo operan estos tipos. Son imágenes de Ecatepec, ahora en la avenida Central, muy cerca de la central de Abasto, donde por lo menos 6 hombres que iban en 2 coches le cerraron el paso a un automovilista, pues para simular un accidente. Ya saben, ¿no?, cómo funciona esto. Y entonces simulan un accidente, le exigen dinero. Todos los agresores se bajaron para amedrentarlo y para golpear el auto de la víctima, que por fortuna pudo escapar del lugar y hasta el momento no se reportan detenidos. También en Ecatepec una familia fue agredida. Fíjense, estaba transitando sobre la avenida Gran Canal y 16 de septiembre. Y entonces el agresor, que presuntamente iba manejando borracho, argumentó que le habían pegado a su coche, que tenían que pagarle. Primero se lanzó con insultos, luego los persiguió para romperles los vidrios. Y bueno, hasta ahora no se ha confirmado si la familia denunció formalmente al agresor. ¡Háblale a tu seguro! ¡No! ¡No! ¡Háblale a tu seguro, p*** borracho! ¿Qué te pasa? ¡Está muy tomado! Y parece que el bloqueo de más de 12 horas en la autopista México-Querétaro el lunes cumplió su objetivo, ¿eh? Ya fueron liberados los taxistas Carlos Cornelio y Cristóbal Gobea. Menos mal, habían estado secuestrados. De acuerdo a la Fiscalía Estatal, tenían lesiones menores. Previo a su liberación, se recibió una llamada donde un tipo les dijo a los agentes que pararan de buscar porque los iban a dejar libres en Jilotepec. Y bueno, ya están, insisto, sanos y salvos o recuperándose de esas lesiones, pero no hay detenidos. Y el boxeador Julio César Chávez Jr. vivió pues un reencuentro, la verdad que muy emotivo, con su padre, Julio César Chávez Jr., que obtuvo la libertad condicional luego de una audiencia en el Ceferezo de Hermosillo, Sonora, donde enfrenta un proceso por tráfico y armas, además delincuencia organizada. Circuló este video del momento en el que el ex campeón abrazó a su hijo, quien sonriente pues se mostró listo, dijo, para retomar su carrera deportiva.
Y hay polémica que involucra al todavía presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, porque una revista digital reveló que tiene una casa en Tepoztlán, Morelos, una casa con valor de 12 millones de pesos. El senador reaccionó, dijo que la propiedad de más de 1,200 metros cuadrados la está pagando a crédito, que aparece en su declaración patrimonial pública. Es más, que él lo compartió en redes sociales. Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero. Yo era franciscano porque como hijo del pueblo, pues estábamos bien fregados. Precisamente Gerardo Fernández Noroña confirmó que el PRI perdió la vicepresidencia de la mesa directiva luego de la renuncia del senador poblano Néstor Camarillo. Ya con esa salida le quedaron 3 escaños por debajo del Partido Verde, que tiene 14 y que será ahora el que ocupe la vicepresidencia con Jorge Carlos Ramírez Marín. Fernández Noroña ironizó al señalar que el dirigente priista Alejandro Moreno ha hecho un exitosísimo trabajo de demolición del partido. En el Senado se especula que Camarillo podría sumarse a la bancada de Movimiento Ciudadano. Y la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, defendió el trabajo de Andrés Manuel López Beltrán. Algo interesante que ocurre desde la dirigencia de Morena, luego de los cuestionamientos por no acompañar las giras estatales de la dirigencia. Desde Michoacán, Luisa María Alcalde dijo que está a Andrés Manuel López Beltrán cumpliendo con sus responsabilidades internas. Destacó que en Morena las tareas se reparten entre senadores, diputados y consejeros y que la oposición lo que busca es mostrar divisiones en el movimiento, pero aseguró que la organización y la unidad son prioridad en Morena, así que le dio su respaldo al hijo del expresidente López Obrador. Vamos al tema de las lluvias, y es que ha sido otro día de lluvias intensas en México. Le voy a mostrar cómo captaron esta cortina de agua que cubría al sur de la Ciudad de México. Topilejo, allá en Tlalpan, fue uno de los lugares más afectados. Las corrientes que se formaron en las calles fueron impactantes y momentos de terror fueron los que vivió una mujer arrastrada por la fuerza del agua en esa misma zona. Gracias a que se atoró debajo de un camión, pudo ser rescatada por varios vecinos. Zacatecas también resultó afectada. Una fuerte lluvia que convirtió las calles en ríos. También se formó un socavón enorme. Es la avenida García Salinas. En el municipio de Guadalupe, los bomberos rescataron a personas que quedaron varadas dentro de un camión de pasajeros, mientras que en Michoacán se reportaron importantes corrientes de agua cruzando carreteras en Cocucho, es el municipio de Charapan. Sobre las afectaciones que justamente dejó la lluvia intensa este fin de semana allá en Querétaro, fíjese que por lo menos en la capital queretana ya están recibiendo apoyos importantes, entre 25 y 50 mil pesos a través del seguro del predial. El gobierno de ese estado va a entregar refrigeradores, estufas, lavadoras, colchones. Hasta ahora no se han dado a conocer los apoyos para los otros municipios afectados, Corregidora y El Marqués, pero ya van avanzando en Querétaro con la recuperación. Y en el Estado de México, le cuento, afectaciones también importantes por lluvias. Voy a Ecatepec, donde por lo menos 6 colonias se inundaron. Ya hay equipos de emergencia en la zona haciendo labores de desasolve, limpieza. En Ocoyoacac se reportó el desbordamiento del río Chichipicas. El agua se metió a las casas, a las escuelas, se inundaron varias calles. Así que estas las imágenes de las afectaciones, pero son globales, El paso del tifón Kajiki por el sureste de Asia fue letal. Al menos 8 personas murieron, 7 en Vietnam, 1 en Tailandia. Hay inundaciones, hay deslizamientos de tierra. En Vietnam se reportan daños en más de 10,000 casas. Hay 86 hectáreas de cultivos y más de 1 millón de personas sin luz. Son las lluvias intensas afectando a buena parte del planeta, el cambio climático
la crisis climática, que es también la crisis del agua, Irán. Pero tú tienes justamente el pronóstico, cómo se va a comportar el cielo, mi cielo. Pues te cuento, mi querido cielo, porque el monzón mexicano va a generar lluvias intensas en Sonora, en Chihuahua y también en Sinaloa, así que literal aguas. La onda tropical número 26 va a ocasionar chubascos en Querétaro, en Hidalgo y también en Tlaxcala. Comenzará una onda de calor en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En contraste, para la Ciudad de México, una máxima de 23 grados, una mínima de 13 y hay, ojo, 65% de probabilidad de lluvias, así que no guarden el paraguas ni el impermeable, mi querido cielo, ¿cómo ves? Y tú congelándote por allá, imagínate, mi Pau. Ay, pero ya estoy escuchando las campanadas, significa que son las 9, así que ya es hora. Vámonos a un resumen de lo más importante. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló el acuerdo de culpabilidad firmado por el Mayo Zambada, el ex líder y cofundador del cártel de Sinaloa, que aceptó la cadena perpetua como pena máxima. Ya hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que el cártel de Sinaloa no está acabado porque hay todavía muchos líderes de distintas facciones que tienen que ser detenidos. La presidenta Sheinbaum volvió a hablar de los supuestos sobornos que dio el Mayo Zambada a policías, militares y políticos en México. Estamos en contra de cualquier soborno, cualquier acto de corrupción que tenga que ver particularmente con el tema de seguridad. De los 3 capos que mencionó el de la DEA, uno fue secretario de Seguridad en México, porque los puso al mismo nivel. A García Luna, al Mayo, al Chapo. Ayer tuvo audiencia Abigail González Valencia, el Queenie, principal operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, en la Corte de Columbia en los Estados Unidos. La fiscalía lo acusa de 3 cargos: crimen organizado, tráfico de drogas y uso de armas. Dice de tener más de 76,000 documentos como evidencia. Y esta mañana el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio un balance de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que empezó a implementarse el 6 de julio. Dijo que han aumentado las denuncias. Donde se han recibido a la fecha más de 32,600 llamadas. El 69%, 22,602 llamadas, fueron extorsiones no consumadas, gracias a la orientación de los operadores en tiempo real y a la campaña de prevención que realizamos en todo el país. Asimismo, se atendieron 7,000 llamadas de ciudadanos. La presidenta de la Corte, Norma Piña, en su mensaje final destacó que a pesar de las condiciones adversas, las calumnias y la desinformación, no respondió con estridencias. El INE y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se reunieron, hablaron de los controles de la autoridad electoral, la fiscalización. El instituto, pues se dijo dispuesto a colaborar. Y Gerardo Fernández Noroña está en medio de la polémica por una casa que tiene en Tepoztlán. Él mismo informó que la está pagando con un crédito. El INEGI reportó que el balance anímico de los mexicanos en zonas urbanas se ubicó en 5.4 puntos en junio. Además, 6.2% de la población reportó un balance anímico negativo. Qué bueno que siguen con nosotros a través de Imagen Televisión. Les muestro esto que ocurrió allá en Michoacán, en un desarrollo en Altozano, en Morelia. Un guardia de seguridad iba caminando, iba a su trabajo cuando fue atropellado por un conductor que iba a exceso de velocidad. Se ven las imágenes, cómo va caminando por la banqueta. Y pues ocurre este accidente. La víctima es Cristian Enrique Lemus, de 37 años, que tuvo una hemorragia, afectaciones en su pulmón. Se encuentra muy delicado en el Hospital Civil de la zona. Ya levantaron una denuncia para poder dar con el responsable. Y le informo también que hay nueva información en el caso del policía que disparó y provocó la muerte del motociclista Christopher Huerta, de 19 años, durante un pleito en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Esto fue el 19 de agosto y ya un juez vinculó a proceso al oficial Julio César N. por homicidio calificado. Le dictó prisión domiciliaria durante estos 3 meses que durará la investigación. El otro elemento, Arturo N., pues no hay suficientes elementos para acusarlo de abuso de autoridad. Se ordenó su liberación. Al salir de la audiencia,
Esto dijo el papá de Christopher, Dionisio Huerta. Pues ha sido algo muy fuerte, como lo he dicho, pero pues creo en la justicia. Si el juez lo dictó y lo vio conveniente, como digo, al final de cuentas tenemos leyes, y si el juez así lo dictaminó, de ninguna otra forma. Y detuvieron en la estación Santa Anita de la línea 8 del metro de la Ciudad de México a un hombre que amenazó a varias usuarias con un cuchillo. Los elementos de seguridad lograron identificarlo, detenerlo, ya fue puesto a disposición de las autoridades. Y esta semana 2 bebitos fueron abandonados en calles de la Ciudad de México. Hemos seguido atentos a su estado de salud. El bebé abandonado en la alcaldía Miguel Hidalgo se encuentra estable, todavía internado en el Hospital Pediátrico de Tacubaya. La bebita, abandonada en Iztapalapa, tiene dificultad respiratoria, tiene una falla orgánica múltiple, así que va a seguir en observación. Y mire esto que pasó a un pequeñito de 8 años por querer sacar un peluche. Sí, se quedó atorado en la máquina por lo menos 30 minutos. Se metió por el espacio donde se recibe el premio, no sé cómo le hizo ni cómo cupo, pero bueno, pues se quedó atorado. Por fortuna lograron sacarlo, una persona que iba ahí caminando por esta plaza comercial en Santa Catarina, Nuevo León. De acuerdo con personal de Protección Civil, el niño resultó ileso, pero pues vaya susto, ¿no?, que se llevó. Y susto también el que se llevó esta persona que estaba nadando bien a gusto hasta que ya no, porque estuvo a punto de ser atacado por un cocodrilo. Ocurrió en Playa Bocanegra, en Puerto Vallarta, Jalisco. Y pues ahí está, ¿no? Como apenas estaba entrando al mar cuando el reptil salió repentinamente. Por fortuna reaccionó rapidito y esquivó la mordida. Porque hay mucho de qué hablar todavía, ¿verdad? Ah, no, lo que pasa es que, fíjate, necesito que vengas, por favor, chula. No sé, les tengo que decir, tengo que agradecer muchísimo a Cristal, que ha sido una aliada crucial en estos días de transmisiones. Desde luego aquí Jonathan, mi querido colega de Grupo Imagen, pero Cristal que nos está apoyando y que qué bárbara. Todo lo que le he pedido me ha ayudado a conseguirlo así. Me faltaban mis audífonos. Ayúdame, Cristal. Y rápidamente aquí está, y gracias a eso puedo escucharlos. Pero entonces me dice, oye, les apoyo con algo más, no sé qué, les puedo echar la mano. Y yo le dije, pues no hemos comido, ahí sí puedes un taquito. Desde luego lo decía de broma, ¡trajo tacos! ¿De dónde sacaste tacos en Estocolmo, Cristal? De un restaurante mexicano, tacos tradicionales con su cilantro y cebollita. Ya vi, ya los olí. No lo puedo creer, o sea, yo dije va a llegar con una barrita ahí, una uva. Y yo te lo traje. Por ahí una nuez para la señora. No, le dije, ay, tráete un taquito, porque no hemos comido. Ahí están, tacos al pastor. Yo les voy a decir ahorita, sí saben a tacos al pastor. Por favor. O digamos, está muy nórdica la cosa. Gracias, Cristal, a ti por todo tu apoyo. Y bueno, y ustedes tienen más por allá, ¿no? Mientras yo, digamos, hago la degustación para decirles si pasan o no la prueba estos tacos mexicanos que dice México, tacos rápidos, hasta mariachis. México está en todas partes y en todas triunfa. Pues mientras tú te echas tu taquito, mi querida Pau, dile a Cristal que nos mande unos por acá también, que acá también ya tenemos hambre y ya es hora de desayunar. Pero yo les tengo también fríos, corazón. Eso sí. A ver, ¿está bueno? A ver. ¿Sí sabe a taco o no? Sí. ¡Felicidades! Gracias, muchas gracias.